En las elevadas cumbres de los Andes peruanos se halla una ciudad perdida, un misterio de 500 años de antigüedad, un trabajo de antiguos técnicos capaces de transportar piedras de 20 toneladas destinadas a la construcción de terrazas escalonadas para el asentamiento de la ciudad en la roca. Reacia a divulgar sus secretos, ha intrigado a los científicos desde su descubrimiento en 1911. A continuación, Machu Picchu en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Asentada sobre un risco de los Andes peruanos, a 550 metros sobre el río que corre a sus pies, se encuentra esa misteriosa maravilla arquitectónica llamada Machu Picchu. Aquí, sin utilizar la rueda ni herramientas de hierro, los alarifes incas supieron construir una ciudad de piedra. Estos monumentos son el máximo exponente de los conocimientos arquitectónicos del Imperio Inca. Más de 600 terrazas fueron construidas para evitar que la ciudad se deslizara por la montaña. Los técnicos hidráulicos construyeron un sistema de conducción de agua de 800 metros de longitud y los canteros levantaron templos que incluían algunos de los trabajos de mayor calidad de todo el Nuevo Mundo. La arquitectura gozó de significación especial para los incas. Construidos alrededor de la ciudad, los templos se orientaban con intención de captar los rayos del sol naciente. La inclinación de los tejados refleja Huayna Picchu, la montaña que se alza a sus espaldas. Pero Machu Picchu ha guardado celosamente sus secretos, su verdadera identidad y sus fines durante más de 400 años. Los científicos estudian ahora el plano de la ciudad, su construcción y sus principales características, tratando de desvelar algunos de sus misterios. Es un lugar muy complejo, y aunque ahora sepamos mucho más sobre él, también es cierto que nos queda todavía mucho por aprender. Y no creo en absoluto que hayamos eliminado todos los misterios de Machu Picchu. Abandonada en el siglo XVI a merced de la jungla andina, se convirtió en un lugar perdido en el tiempo, olvidado incluso por los descendientes de aquellos que lo habían construido. Nadie subió a Machu Picchu durante siglos, por lo que ahora es una ventana abierta al pasado, a través de la cual podemos ver a sus constructores, los incas, una antigua civilización que constituyó el imperio más poderoso de América del Sur. Podemos ver al hombre que con toda probabilidad fue responsable de ese abandono, Francisco Pizarro, el conquistador español que invadió Perú, destruyendo en último término su civilización. Y también vemos a Hiram Bingham, aficionado a la arqueología, quien, buscando la fama, dio con uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. El hecho de que una persona que en realidad carecía de experiencia arqueológica pudiera descubrir tanto Machu Picchu como Vilcabamba tras un reconocimiento del terreno relativamente corto es una hazaña espectacular. Desde el instante del descubrimiento realizado por Bingham en 1911, los científicos han tratado de resolver las incógnitas de Machu Picchu. ¿Quiénes eran los incas que lo construyeron y por qué abandonaron la ciudad? En la época en que Colón descubrió el Nuevo Mundo, los incas controlaban el territorio que se extendía desde la actual Colombia hasta Chile, una superficie mucho mayor que la controlada por los aztecas de México. El imperio inca fue probablemente la sociedad más poderosa del Nuevo Mundo. Su dominio sobre Sudamérica comenzó en 1438, cuando tomó el poder Pachacuti, gran guerrero y gran jefe. Entonces, se puede decir que con él se inicia una gran expansión de los incas y tenía un gran dominio en cuanto se refiere a la religión, al gobierno, al arte. Era un hombre, muchos lo consideran nacido para gobernar una gran nación. Además de sus conquistas militares, Pachacuti inició también importantes proyectos urbanísticos, ciudades, templos, colonias y carreteras.
Fueron maestros en la construcción de carreteras, manteniendo unos 23.000 kilómetros de carreteras a través de su imperio. Por esas carreteras se realizaba el movimiento de grupos militares de una parte a otra del imperio con el fin de tener controlada a la población. Los incas fueron canteros y técnicos excepcionales. Los alarifes cincelaban y colocaban los grandes bloques de piedra con precisión quirúrgica. Sin el empleo de argamasa, los muros incaicos han resistido a la prueba del tiempo, así como a los frecuentes terremotos que han sacudido la zona. Este pueblo andino fue también maestro en la orfebrería del oro y la plata. Nos encontramos en el Museo del Oro de Lima, Perú. Contamos aquí con una gran cantidad de objetos de las culturas inca y pre-inca. Para los incas, el oro es un metal muy especial y el más importante. El oro representaba al primero de sus dioses, Inti. Los incas y sus predecesores confeccionaron piezas exquisitas. Cuchillos ceremoniales y estatuas. Guanteletes. Máscaras. Y vestidos. Incluso cubrieron con láminas de oro algunos de sus templos. Por desgracia para los incas, el objeto de su devoción se convertiría en la causa de su aniquilamiento. A comienzos del siglo XVI, un grupo de aventureros españoles tomó el camino del Nuevo Mundo. En 1532, Francisco Pizarro y otros 180 hombres desembarcaron en Perú. Guiados por una serie de intereses, ¿no? Dentro de los cuales, por ejemplo, aparte de los intereses naturales del hombre de conocer nuevas tierras, de descubrir cosas nuevas, etc., también había un poco el hecho de conseguir ciertas riquezas. Pizarro celebró descubrir una civilización que compartía su afición por el oro. Había oído relatos sobre el emperador incaico Atahualpa, que comía y bebía utilizando platos y copas de oro. Cuando supo que Atahualpa y su ejército estaban acampados cerca de la ciudad de Cajamarca, a 560 kilómetros de distancia, Pizarro decidió ir a comprobar personalmente la veracidad de los relatos. El 15 de noviembre de 1532, los españoles llegaron a Cajamarca y rápidamente invitaron a Atahualpa a una fiesta en su honor. El emperador aceptó, y al día siguiente los españoles consiguieron atraer con engaños hacia un lugar apartado a Atahualpa y a los guerreros que lo acompañaban. Allí saltaron desde los edificios vecinos y mataron a todos los hombres, excepto al emperador. Una vez prisionero, Atahualpa aprendió pronto a hablar una lengua que podían comprender los españoles. Y ofreció a los españoles como una especie de recompensa llenar una habitación entera de oro, ¿no? Y 2 habitaciones de plata, hasta donde su mano alcanzara, decía, ¿no? El metal noble entró a raudales traído de Cuzco, la capital, pero nada podía saciar la sed de oro de los españoles. A pesar de haber cumplido su promesa, Atahualpa fue ejecutado por Pizarro, lo que provocó el estallido de una auténtica guerra. Aunque en número mucho más reducido que los nativos, los españoles disponían de armas de fuego y escudos, mientras que los incas usaban palos y lanzas de madera. Debilitados por una guerra civil y una epidemia de viruela introducida por los españoles, los principales ejércitos incas fueron finalmente derrotados. Durante los años siguientes, los españoles se dedicaron a acabar con la civilización inca, arrasando sus templos y otros edificios. Pero Manco, un miembro de la familia real, y unos cientos de incas se retiraron a lo más recóndito de la zona montañosa, fundando allí una nueva capital, Vilcabamba. Desde allí atacaba la guerrilla incaica, pero su esfuerzo fue infructuoso. En 1572, tras décadas de refriegas intermitentes, los españoles encontraron Vilcabamba y ejecutaron al último inca de la nobleza. Vilcabamba fue abandonada. 400 años más tarde, la búsqueda en pos de la legendaria ciudad de Vilcabamba llevaría al descubrimiento de Machu Picchu.
Durante siglos, Machu Picchu permaneció oculta al resto del mundo. Los españoles no llegaron a encontrar su emplazamiento y los diezmados incas que lo conocían lo olvidaron finalmente. Pero a comienzos del siglo XX, un estadounidense en busca de aventuras halló el escondite, haciendo de Machu Picchu las ruinas más famosas de Sudamérica. Hiram Bingham fue explorador, geógrafo y lector de historia en la Universidad de Yale. Durante uno de sus viajes a Sudamérica, se sintió interesado por los incas. Y uno de los temas que más despertaron su interés por esta cultura fue la localización de Vilcabamba, que había sido la última capital incaica, cuando después de su derrota a manos de los españoles, hicieron lo posible por recuperar su territorio. Su padre y su abuelo habían sido misioneros famosos, y Bingham pensó que quizá realizando alguna atrevida hazaña, también él se haría célebre. En 1911 partió en una expedición a Perú en busca de la ciudad de Vilcabamba, de gran importancia histórica. En julio llegó a Cuzco, la antigua capital incaica. Habiendo oído rumores sobre grandes ruinas en un área agrícola llamada Mandorpampa, Bingham y su pequeña expedición iniciaron la marcha en busca de Vilcabamba. Fue un científico que gozó de una suerte increíble, porque en la expedición de 1911 fue capaz de seguir una ruta a través del Urubamba y adentrarse en la selva nublada andina, que es un terreno de difícil acceso a causa de la densa vegetación. Una selva nublada es un bosque de montaña tropical a una altitud por lo general entre 1000 y 2600 metros. Por suerte para Bingham, el gobierno peruano había abierto un sendero por la selva para activar el comercio de la zona. Hiram Bingham llegó a Mandorpampa al sexto día de haber salido de Cuzco. Mandorpampa es un área agrícola que resultó estar al pie de Machu Picchu. Allí acampó al lado de una cabaña en la que vivía un hombre apellidado Arteaga. Me dijo que al otro lado del enorme precipicio que estábamos viendo, había unas ruinas en un lugar llamado Machu Picchu, no lejos de nuestro campamento. Bingham no creía que Vilcabamba estuviera allí precisamente, pero no era de los que desprecian unas ruinas que aparecen en su camino. En la mañana del 24 de julio, Bingham, su guía y su escolta de soldados peruanos iniciaron la ascensión por la gran montaña. Pero el camino hasta la cumbre no era sencillo. Más de 2 horas y media estuvo el grupo abriéndose paso a través de la densa vegetación, a veces ayudándose de manos y rodillas. Cercanos al agotamiento, se encontraron con una familia que vivía en lo que parecía ser el punto más alto del mundo. Tras un corto descanso, un muchacho se ofreció como guía de los expedicionarios. Lo que se extendía allí a poca distancia delante de ellos daría pábulo a las fantasías de la gente y pondría los cimientos de la fama de Bingham. Cruzando las terrazas penetré en el bosque virgen que había detrás y de repente me encontré en un laberinto de bellas casas de granito. Aunque la maleza de siglos enmascaraba la auténtica grandeza del lugar, Bingham pasó las horas siguientes tomando fotografías y trazando un somero mapa del emplazamiento. Sobre las 5 de la tarde tomó el camino de regreso. Pero no apreció en su totalidad la importancia de lo que había descubierto. De hecho, ni siquiera volvió al día siguiente para mostrar aquellas ruinas a sus amigos. Creo que en ese momento solo pensó que no cumplían las condiciones de Vilcabamba y estaba deseoso de seguir adelante con su proyecto. Durante los 3 meses siguientes, Bingham estuvo explorando otros lugares, pero ninguno era tan impresionante como Machu Picchu. Se convenció entonces de que revestía mucha mayor importancia de la que en principio le había dado. Bingham regresó a Estados Unidos llevando sus fotografías y una pregunta candente: ¿cuál había sido la finalidad de Machu Picchu? Sus interesantísimas fotografías le ayudaron a obtener los fondos necesarios para otra expedición en menos de un año.
En 1912, Bingham estaba de vuelta en la ciudad perdida, esta vez con docenas de obreros, un osteólogo, un geólogo y otros científicos. No obstante, Machu Picchu se mostró celosa de sus secretos. El primer objetivo era limpiar el sitio de la maleza centenaria. Pronto los arqueólogos se pusieron a excavar. Bingham estaba ansioso por encontrar restos humanos y los ajuares con los que habrían sido enterrados. Después de una semana frustrante apareció el primer enterramiento. Después otro y otro. Y al final se descubrieron un centenar de tumbas. Bingham encontró esqueletos, cerámica, herramientas de piedra y hasta cuchillos de bronce. Bingham confiaba en que esos objetos revelarían algo sobre la finalidad de Machu Picchu. Tras examinar los huesos, el especialista del equipo, George Eaton, afirmó que la gran mayoría de los cadáveres eran femeninos. Cuando Bingham oyó esa conclusión, dijo, si hay aquí tantos esqueletos femeninos, tal vez Machu Picchu fuera en realidad un lugar donde vivieron mujeres escogidas. Bingham estaba familiarizado con el concepto inca de las vírgenes del sol. Mujeres que eran escogidas para llevar una vida estrictamente dedicada al culto. Eran separadas de los hombres para asegurar su castidad. Quizá aquel lugar fuera un convento de las vírgenes del sol. La hipótesis intrigaba a Bingham, pero era solo una posibilidad entre muchas. Este es el Templo de las Tres Ventanas, una de las partes sagradas más importantes de Machu Picchu. Hiram Bingham vio el templo y sus tres ventanas y desarrolló a partir de ahí una teoría completa sobre la naturaleza de Machu Picchu como el lugar originario del pueblo inca, con las tres ventanas representando las tres cuevas de las cuales emergieron los legendarios hermanos Ayar, los tres fundadores del imperio inca. En 1913, el National Geographic publicó las vivencias de Bingham y más de 100 fotos suyas. El relato cautivó a los lectores, haciendo así famosos a Bingham y a la misteriosa ciudad. Más tarde, Bingham se dedicó a la política, siendo elegido senador. A pesar de que desarrolló una notable carrera en Capitol Hill, fue su descubrimiento de una montaña peruana lo que le inmortalizó. Bingham publicó numerosos libros sobre Machu Picchu, ofreciendo diferentes teorías. ¿Era esta ciudad el lugar de nacimiento de los incas? ¿Su último refugio? ¿O bien un santuario para mujeres elegidas? Hiram Bingham murió en 1956 sin llegar a conocer la verdad sobre su importante y extraño descubrimiento. Quienquiera que eligiese la ubicación de Machu Picchu no podía haber escogido un lugar más sobrecogedor ni más desafiante. La ciudad está precariamente cimentada sobre un risco entre los montes Huayna Picchu y Machu Picchu. La caída en vertical sobre el río sería de más de 500 metros de altura. El diseño y la construcción de algo de tal magnitud en este remoto lugar fue una empresa monumental. Miles de obreros trabajaron para limpiar el lugar, colocar los cimientos, construir las terrazas y erigir los edificios. Esto es Machu Picchu tal como lo verían los incas hace 500 años, cuando llegaron aquí desde la capital imperial de Cuzco. No estarían los tejados de palma de las casas, pero por lo demás este sería el aspecto que tendría la ciudad. La ciudad cuenta con más de 600 terrazas, más de 170 edificios, miles de escalones, varios templos y 16 fuentes. Los incas utilizaron cientos de miles de piedras para levantar su gran ciudad, un volumen enorme. Por suerte no tenían que alejarse mucho para encontrar materiales de construcción. La gente suele preguntar cómo fueron capaces los incas de acarrear estas piedras para construir su ciudad. Y aquí tienen la respuesta. Esta es la principal cantera de Machu Picchu, una masiva presencia de granito blanco que ellos usaron para crear esa espléndida urbe que pueden ver a mis espaldas.
La calidad de la arquitectura incaica es legendaria. Importantes construcciones ofrecen una precisión de ensamblaje de la piedra que casi desafía toda explicación. Han transcurrido 500 años y no se puede insertar la hoja de un cuchillo entre los sillares. Este es el muro posterior del Templo del Sol, probablemente el más importante templo de Machu Picchu. El muro posterior, tal como cabría esperar, es el más hermoso y un ejemplo extraordinario del trabajo de los picapedreros incas. Un nivelado perfecto en el que la masa de cada una de las filas va en disminución conforme aumenta la altura del muro. ¿Cómo alcanzaron semejante precisión? ¿Qué sofisticadas herramientas utilizaron? No tenían cinceles de acero, ni siquiera tenían cinceles de hierro. Se ha de suponer que los incas, que no tenían herramientas de hierro, usaron la piedra para cincelar la piedra. Esto es una piedra martillo, que a simple vista no es más que una piedra de río. Pero ese es el caso, porque utilizaron para su trabajo piedras de río, las piedras más duras que pudieron encontrar. De aquí se ha extraído una piedra. Aquí ven el hueco. Los incas usaron piedras como martillos, piedras de río muy duras que cortan la roca. Algunas de las piedras que fueron trabajadas en Machu Picchu eran de gran tamaño y debieron de usar una piedra martillo como esta para obtener trozos voluminosos. Quizá incluso lo harían entre dos. Esta piedra puede pesar unos 15 kilos y procede del río, así que alguien la subiría a sus espaldas todo el camino desde el río hasta aquí arriba, hasta Machu Picchu. Algunas de las mayores piedras usadas en Machu Picchu pesan más de 20 toneladas. ¿Cómo las transportaban? Vince Lee, arquitecto y admirador de las antiguas tecnologías, cree tener la respuesta. En 1998, Lee y algunos voluntarios realizaron un experimento con un bloque de mármol de 13 toneladas. El objetivo era subir el bloque por una pendiente de una inclinación del 25% y girarlo 90 grados hasta dejarlo en su posición, tal como habrían hecho los constructores de Machu Picchu. Pero Lee quería hacerlo sin ayuda de cuerdas. Ensayos anteriores habían demostrado que piedras muy voluminosas podían ser transportadas hasta el punto de anclaje siempre que se contara con hombres y espacios suficientes para el trabajo. Pero en los rincones y otros puntos reducidos las cuerdas no servían. La teoría de Lee pasaba por colocar la piedra sobre un trineo de madera que iba colocado sobre una plataforma también de madera. Con ayuda de maderos, los voluntarios esperaban conseguir avanzar. Entre crujidos y a empujones, la piedra fue avanzando. El equipo también consiguió sin excesivos problemas subir el bloque por la pendiente. Incluso girarlo al final de la rampa no revistió ninguna dificultad. Lee piensa que los incas utilizaron esta misma técnica. Los edificios más importantes se basan en el exacto ensamblaje de sus sillares y en el enorme peso de los mismos para mantenerse en su sitio, pero hay pruebas de que en los edificios de menor categoría se usó argamasa mezclada con arcilla y pequeñas piedras. Junto a la mampostería urbana hay otra característica que distingue a Machu Picchu y es el sistema de terrazas. Las terrazas tenían dos finalidades, ya que además de asentar sobre ellas la siembra, servían de parapeto y sujeción contra los deslizamientos por la ladera de la montaña. Esta es una típica terraza de Machu Picchu. Tiene más de 2 metros de altura y más de 3 de anchura. Hay cientos de terrazas como esta aquí. Y estas terrazas son el secreto de por qué este lugar se mantiene en tan magnífico estado, intacto, a pesar de 4 siglos de abandono entre la maleza. Los incas construyeron terrazas para la siembra contando con los 32 milímetros de precipitación anual. Lo importante es construir una terraza. La terraza empieza con una base de roca que provee estabilidad y un buen suministro de agua. Sobre estas piedras se colocaban otras más pequeñas y a continuación una capa de grava, después una capa de arena y encima de todo estaría la capa de tierra. Esta capa de tierra podía tener hasta 1 metro de grosor y era una tierra rica que se traía de otro lugar y se colocaba de forma artificial, preparando así la terraza para la siembra.
La tierra para la siembra se debió de subir desde las orillas del río a 550 metros de profundidad, cesto a cesto. La estratificación de las terrazas permitía que el agua de lluvia se filtrase suavemente a través de las capas. Hasta hace muy poco los científicos especulaban sobre la naturaleza de los productos que se cultivarían para alimentar a la población de la urbe. Pero a mediados de la década de 1990, un muestreo del suelo demostró que el principal cultivo de Machu Picchu habría sido el maíz, junto con las patatas e incluso los aguacates. En total, dentro del recinto amurallado de Machu Picchu, hubo 12 acres de tierra de siembra dispuesta en terrazas. El conocimiento del tipo de alimento cultivado y la cantidad de tierra disponible llevó a un interesante descubrimiento. Llegamos a la conclusión de que las terrazas de Machu Picchu no podían haber alimentado a más de 55 personas con los nutrientes apropiados. Eso significa que tuvieron que importar alimentos. Los científicos estiman que en Machu Picchu residían entre 300 y 750 personas, así pues, ¿de dónde procedían los alimentos restantes? Abajo, a 550 metros, está la gran llanura del río Urubamba, y sabemos que en esa amplia zona se practicaba la agricultura. Las terrazas hacían de anclaje de la ciudad, porque gracias a ellas la urbe se mantenía aferrada a la montaña. Sin ellas, los edificios se habrían derrumbado hace mucho tiempo. El enorme esfuerzo constructivo nos da idea de la importancia de la persona que lo ordenó construir. Pero, ¿quién tenía tantos recursos? ¿Quién levantó Machu Picchu? Desde los cimientos hasta las fuentes, desde las terrazas hasta los templos, Machu Picchu fue un espectacular logro de técnica arquitectónica. Pero antes de que la construcción comenzara, alguien tuvo que diseñar este complejo. Ignoramos quién fue el arquitecto, pero su proyecto revela sus secretos. La ciudad está dividida en un sector agrícola y otro urbano. El sector urbano, que comprende 5 acres, está a su vez dividido en 2 sectores, separados por una gran plaza. En el sector occidental de Machu Picchu es donde se hallan los grandes templos y la residencia del Inca. El sector oriental estaba destinado a los sacerdotes visitantes, las familias, y también se encontraban allí los talleres. Los arquitectos diseñaron Machu Picchu para una existencia simbiótica con la naturaleza, y muchos de sus rasgos acentúan el paisaje. Esta es la puerta principal cuando entras en la ciudad de Machu Picchu. Como pueden ver, encuadra a la perfección la montaña de Huayana Picchu que está detrás, y no es una casualidad. En Machu Picchu la naturaleza ha hablado, y el Inca supo escuchar. Los incas adoraban a la naturaleza, adoraban lo que llamaban rocas huaca, y adoraban a los ríos y a las fuentes. La tierra tenía un poder sagrado. Así pues, en Machu Picchu encontraron un lugar especialmente dotado de ese poder. Todo el área era una huaca, por decirlo así. Para los incas había poca diferencia entre religión y ciencia. Al no dejarnos testimonios escritos, no podemos conocer con exactitud sus intenciones respecto a edificios específicos. Pero los especialistas creen que varios de ellos cumplirían funciones tanto religiosas como utilitarias. El edificio al que primero se trae a los turistas es el Templo del Sol. Es un lugar muy especial porque fue construido encima y alrededor de una enorme roca. Este edificio, que es circular, rodea la roca y la protege, porque la roca es sagrada, componiendo una huaca, un santuario. Y esta huaca en particular tiene una ventana hacia oriente. Un día determinado del año, el solsticio de invierno, el sol penetra a través de esta ventana y la piedra o la huaca está labrada de tal forma que la luz solar que entra por la ventana queda dividida en 2. Es, por lo tanto, un observatorio. Conociendo la posición del sol, los incas podían fijar la fecha de la siembra. Quizá había otro templo que aseguraba que el sol
no desapareciera por completo tras el horizonte para no volver a salir. Esta es la famosa Intihuatana, el lugar que obstaculiza al sol. Se trata de una denominación moderna, inventada para describir esta clase de roca. Se cree que todas las ciudades incas importantes contaban con una roca de este tipo, pero ninguna ha sobrevivido. Fueron destruidas por los españoles invasores. Se especula sobre si los incas realizaban una ceremonia aquí en la que ritualmente ataban el sol a la roca para evitar que desapareciera durante el solsticio de invierno. Pero, por supuesto, esto es simple especulación. En realidad no sabemos para qué se usaba esta piedra. Este es otro de los misterios de Machu Picchu. Los incas reverenciaban a las montañas y a los espíritus que las habitaban. Incluso los tallaban en efigie. A esta superficie la llamamos la Plaza Sagrada. Se caracteriza por esta tremenda roca que se halla a mis espaldas y que fue tallada para perfilar detrás de ella el horizonte y la montaña. Yo creo que en esta plaza los oradores debían dirigirse a las personas congregadas en ella. Otro lugar de reunión era la abierta plaza central, que separa los sectores urbanos oriental y occidental. Este es un punto muy estrecho de Machu Picchu. Estamos en la cima de una cresta montañosa y aquí no hay mucho espacio. Así que se las ingeniaron para incorporar un gran trozo de tierra y que la gente pudiera pasear por aquí. La plaza abierta, los grandes templos y el magnífico trabajo en piedra hicieron de Machu Picchu una ciudad para un rey. Y tal vez fuera precisamente ese su destino. Un grupo de impresionantes edificios podrían darnos la clave. Hiram Bingham los bautizó como Conjunto Palaciego. Ahora estamos en el Conjunto Palaciego, el Palacio del Rey. Hermosa mampostería, como pueden observar. Y una de las características que llevó a Hiram Bingham a emitir la teoría del conjunto palaciego son estos grandes y masivos dinteles que son los mayores de todos los edificios residenciales de Machu Picchu. Cada dintel pesa unas 3 toneladas y los incas los levantaron sin contar con grúas. El edificio está también cerca de la fuente número 1. Los residentes del complejo palaciego son los primeros en tener acceso al agua, lo que da idea de su importancia. El sistema de drenaje y transporte del agua es uno de los trabajos de ingeniería más impresionantes de Machu Picchu. Los diseñadores incaicos condujeron el agua de un manantial a 800 metros de distancia hasta el centro urbano, distribuyéndola por medio de 16 fuentes. El ruido del agua circulando mimetiza el rugido del sagrado río Urubamba al fondo del valle. Sin agua no se podía haber construido nada. El agua era absolutamente esencial. La planificación empezaba a partir del manantial de la parte norte del monte Machu Picchu. Desde el manantial, un acueducto de piedra de 810 metros de longitud transportaba agua potable a las fuentes. La ubicación del manantial, asociada a la ley física que rige sobre la pendiente por la cual el agua fluye a un pequeño canal, significaba que el lugar de la fuente número 1 venía predeterminado por la naturaleza. Dos de los más importantes edificios, el Templo del Sol y la Residencia Real, se construyeron adyacentes a la fuente número 1. Por lo tanto, el trazado de esta ciudad pudo haber sido determinado parcialmente por la localización y elevación del agua del manantial. El sofisticado sistema hidráulico no es solo un testimonio del genio de los técnicos incas, sino que también ayuda a dilucidar cuestiones sobre las personas que allí vivieron. Al final de la década de 1980, tras 80 años de especulaciones, los misterios de Machu Picchu iban a ser desvelados. Desde que Hiram Bingham descubriera este lugar en 1911, Machu Picchu había estado envuelto en el misterio. Bingham había expuesto varias teorías que estuvieron vigentes durante décadas. ¿Fue Machu Picchu el lugar de nacimiento del Inca? ¿O Vilcabamba, el último refugio incaico ante los invasores españoles? ¿O quizá un centro sagrado para las vírgenes del sol?
En los últimos 20 años, un grupo de científicos interesados ha trabajado para encontrar las respuestas. Hoy, la nube de misterio que rodea a Machu Picchu está empezando a disiparse. En 1983, Richard Burger y Lucy Salazar, antropólogos de la Universidad de Yale, quisieron estudiar de nuevo los objetos hallados en las expediciones de Hiram Bingham. Estos objetos, que en su mayor parte llevaban 80 años enterrados en los sótanos del Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale, empezaron a revelar información sorprendente sobre Machu Picchu. Por ejemplo, aquí lo que ven es una jarra con dos asas verticales. Esta jarra, concretamente, pertenece a un grupo llamado Collas. Un grupo étnico que fue conquistado por los incas y llevado a Machu Picchu. Eran célebres picapedreros, por lo que es muy probable que Machu Picchu fuera construida por ellos. Los Collas precedieron a los incas y fueron mejores constructores. Antes de ser conquistados, controlaban el lago Titicaca sobre la frontera peruano-boliviana. Viendo sus materiales, sus objetos, sus herramientas, llegamos a la conclusión de que estas gentes eran constructores muy especializados, provenientes de distintas partes del imperio. ¿Habían construido los Collas esta ciudad como último reducto del Inca, la quimérica Vilcabamba? A principios de la década de 1960, el aventurero estadounidense Jim Savoy respondió con un tajante no. Volviendo sobre los pasos de Bingham en 1911, Savoy identificó correctamente la Vilcabamba real con un lugar llamado Espíritu Pampa o Llanura de los Espíritus, a 80 kilómetros al noroeste de Machu Picchu. Irónicamente, Bingham había encontrado Vilcabamba en 1911, solo que pasó inadvertida. El lugar descubierto por Bingham estaba tan cubierto por la maleza que no pudo ver los cientos de edificios ocultos por la vegetación. Cuando más tarde se estudiaron de nuevo estos objetos, se dedujo que la construcción de Machu Picchu probablemente comenzaría sobre el año 1450, 80 años antes de la conquista. ¿Construyeron los Collas Machu Picchu como centro sagrado para las vírgenes del sol? Con modernos utensilios forenses y 20 años de experiencia, el antropólogo forense John Verano puso fin al mito después de examinar y valorar personalmente los esqueletos descubiertos por Bingham. Vio que en realidad se trataba tanto de cadáveres de mujeres como de hombres, y muchas de las mujeres habían tenido hijos, por lo que el mito no tenía base científica. Entonces, ¿qué era Machu Picchu? Durante siglos la respuesta estuvo enterrada en unos archivos de Cuzco. A finales de los años 80, cuando el antropólogo de Berkeley, John Rowe, estaba examinando archivos del siglo XVI, encontró un conjunto de documentos legales que hacían referencia a un retiro real llamado Picchu. El retiro llamado Picchu parecía poderse referir a Machu Picchu. En ese documento se dice que esas tierras, las tierras de los alrededores del lugar llamado Picchu, pertenecían al linaje de Pachacuti, el mayor de todos los emperadores incas. La causa de esos documentos era un pleito entablado por los descendientes de Pachacuti que solicitaban la devolución de unas tierras que les habían pertenecido a ellos. La teoría tenía sentido. Un retiro real construido para Pachacuti. Nuevas evidencias indicaron que la construcción se inició durante su reinado. Pachacuti fue el verdadero fundador del imperio inca. Tenía el poder necesario para conseguir a los hombres más dotados de su tiempo y una tarea prácticamente ilimitada. Una tarea que sería una obra maestra. Esculpir una montaña y crear una de las obras urbanísticas más extraordinarias que el mundo haya conocido. Los documentos legales y otros hechos ayudaron a Rowe en su convencimiento de que Machu Picchu era un retiro o palacio de verano. El lugar estaba a pocos días de marcha de Cuzco y se sabe que los emperadores tenían sus propias posesiones en el campo. A una altitud de 2.700 metros, Machu Picchu es sin duda una ciudad en las nubes. Pero lo curioso es que se encuentra a una altitud 1.000 metros menor que Cuzco, que está a 3.700 metros.
Seguramente Pachacuti evitaba los fríos invernales de Cuzco, trasladándose a Machu Picchu, donde el clima sería más benigno. La nueva formulación para Machu Picchu como cuarteles de invierno no está reñida con su carácter místico. Yo pienso que Machu Picchu fue esencialmente un lugar sagrado y religioso, construido por los incas como tal, a causa de su ubicación. Debemos recordar que Pachacuti fue un líder espiritual, no solamente político. Y esto encaja con el concepto de una propiedad privada de Pachacuti, que al mismo tiempo fuera un importante centro religioso. El consenso general de hoy en día adjudica a Machu Picchu una población de 300 personas que llegaría hasta 750 en los momentos en que el emperador y su corte residieran allí. El lugar estuvo habitado entre 1450 y 1540, siendo finalmente abandonado. Quizá fuera la conquista española la que obligó a esas gentes a abandonar el lugar. Cuando los españoles conquistaron Cuzco, las personas que vivían aquí en aquel momento pertenecerían al grupo de allegados de Pachacuti, lo que ellos llamaban Panaca, por lo que es muy posible que esas pocas personas de su grupo se sintieran demasiado aisladas aquí y no tuvieran medios de sustento. Por eso partieron. Lo más probable es que los alarifes traídos de todos los puntos del imperio para construir la ciudad recogieran sus herramientas y regresaran a sus lugares de origen. La guerra, las hambrunas y la epidemia de viruela acabó con la vida de más de 300.000 incas, lo que facilitaría el olvido de la gran propiedad de Pachacuti por parte de los pocos privilegiados que hubieran conocido su existencia. De lo demás, se ocupó la jungla. En las regiones nubladas de los Andes la vegetación crece rápidamente. Los grupos de conservación del Machu Picchu actual mantienen una lucha constante para que las terrazas no terminen invadidas por la vegetación. Si se abandonara ahora el lugar, en unos pocos años no se vería nada. Todo estaría cubierto de árboles. Hoy en día lo único que cubre este sitio son los turistas. Cada año vienen más de 300.000 personas para experimentar la majestuosidad de Machu Picchu. La admiración que los visitantes sienten por Machu Picchu es en cierta forma la consideración que les merece la antigua cultura peruana. Machu Picchu es uno de nuestros últimos vínculos con una gran civilización desaparecida. Sus habitantes salen de la niebla, a través de sus notables logros técnicos, para ayudarnos a comprender mejor su idiosincrasia. Machu Picchu fue el símbolo de la potestad de un emperador y un puente sagrado entre el hombre y la naturaleza. Los estudios y las investigaciones modernas han dado respuesta a muchas de las incógnitas planteadas desde que hace casi un siglo fuera descubierto Machu Picchu. Pero a pesar de ello, este lugar continúa rodeado de un halo de misterio. Seguimos preguntándonos el motivo de que los incas se trasladaran a un sitio tan distante y tan agreste para construir esta ciudad. No conocemos la respuesta a esta y a otras cuestiones. Machu Picchu continúa estando repleta de misterios y quizá siga siendo así para siempre.